Quisiera compartir con ustedes en el día de hoy algo que aviva nuestro corazón y que nos hace pensar y analizar qué cosas hay en mi vida que verdaderamente me impulsan a amar a Cristo. Cada uno de nosotros tiene algo que para usted es lo más preciado que tiene. Yo solía guardar hace mucho tiempo algunas cosas que me regaló mi suegra. Y yo tenía una moneda que mi suegra me había regalado de los años 1800. La guardaba con mucho aprecio, ella me la regaló. Y me la regaló sentado en el comedor de su cocina un día mientras me daba algunas lecciones de cómo ella quería que yo cuidara a su hija, que me ha acompañado ya por 26 años. Y me regaló varias cosas, me regaló esa moneda, me regaló un kit de comida que había pertenecido a un soldado norteamericano durante la invasión de 1965. Me regaló un tenedor, un cubierto para comer que por muchos años estuvo en mi mesa, que ella me dijo que tenía un valor tan extraordinario para ella que solamente a mí me lo podía regalar. Todas esas cosas para mí fueron sumamente valiosas. Ahora, todas las perdí. No sé cómo, todas las perdí. El tenedor que me acompañó por muchos años, uno de los muchachos un día haciendo su labor, parece que lo extravió. La moneda y el kit de comida, pues en una mudanza que tuvimos como familia, se extraviaron, nunca más lo tuve. Cada uno de nosotros tiene cosas que pierde. Cada uno de nosotros tiene cosas que atesora en su corazón. Pero mi pregunta para usted esta mañana es, ¿qué debe ser lo que usted más atesore? ¿Qué debe ser aquella cosa que tenga más valor para usted sobre todas las cosas de este mundo? Y la palabra de Dios nos habla de eso. Y quisiera que me acompañen para ver eso a la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Veamos el capítulo 3 y leamos allí los versos del 7 al 11. Filipenses capítulo 3, vamos a leer los versos del 7 al 11. Dice la palabra del Señor, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Y conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Padre, gracias por tu maravillosa palabra. Gracias porque lo que necesitamos para vivir lo tenemos allí, Señor. Padre, mi oración es que tú quites de mí cualquier situación, cualquier distracción, cualquier pecado que impida que tu palabra sea predicada y que lo mismo suceda con mis hermanos, de forma tal que tu palabra sea recibida. De forma tal que inquiete nuestro corazón al punto de refrescarnos por medio de la aplicación. Por tu Hijo Jesucristo te lo ruego, Señor. Amén. Y amén. El apóstol Pablo, que fue un arduo perseguidor de la iglesia, después de un encuentro personal con el Señor Jesucristo, se convirtió en el hombre más influyente en la predicación del evangelio y en el crecimiento de la vida cristiana. Después de ese encuentro, el apóstol Pablo nos dejó un amplio legado para la vida cristiana por medio de sus escritos. Y ahí estamos en el día de hoy. En este momento nos encontramos en la carta que le escribió a la iglesia de Filipos. Una iglesia muy amada por él, que tuvo una estrecha relación de amor con el apóstol. Y esa estrecha relación la podemos ubicar por algunas evidencias que él nos deja. Nos deja la evidencia de cómo él les dice, yo oro constantemente por ustedes.
Y estoy orando para que ustedes crezcan, para que experimenten un buen crecimiento, para que descubran cuál es el propósito para el cual Dios los ha salvado. Otra evidencia de eso es que en el capítulo 1, versículo 5, Pablo reconoce que estos hermanos han estado participando con él en la obra del Evangelio. Le dice constantemente, ustedes han estado participando conmigo. Participaban porque constantemente ellos ofrendaban para que el apóstol Pablo pudiera vivir, pudiera hacer su trabajo y pudiera bendecir a otras iglesias. Cuando nosotros leemos esta carta y leemos otros escritos de Pablo, nos damos cuenta que ellos ofrendaron para Pablo cuando Pablo estaba en la ciudad de Tesalónica, nos cuenta el capítulo 4. En 2 Corintios, Pablo dice en el capítulo 11 que ellos le enviaron una ofrenda para su sostenimiento. En el capítulo 2 de esta carta de Filipenses, él dice que estando preso, ellos le enviaron una ofrenda por medio de un hermano llamado Epafrodito. Y al recibir a Epafrodito, Pablo se entera de la situación actual de ese momento de la iglesia y guiado por el Espíritu Santo le envía la carta que tenemos en nuestras manos. Una carta que derrocha amor, una carta preciosa. El apóstol Pablo, a diferencia de lo que hace con otras iglesias, no tiene que hacerle a ellos ningún reproche. No les reprocha nada, no tiene que enfrentar faltas serias, no tiene que darle enseñanzas doctrinales de manera categórica. Es una carta de amor lo que tenemos aquí. El apóstol Pablo los está impulsando a cultivar una vida que, como le dice en el capítulo 1, honre a Cristo. Y con esa vida a cultivar la evidencia de que Cristo es el centro de ellos. Y esa evidencia es el gozo. En 16 ocasiones Pablo le habla a ellos aquí de la palabra gozo o de cómo ellos deben manifestar ese gozo. Pero lo impresionante de eso es que tanto Pablo como estos creyentes, cuando él escribe estas cosas, estaban enfrentando situaciones que eran totalmente adversas a ellos. Situaciones difíciles, situaciones duras. Pero en medio de esas situaciones, Pablo llega al clímax de lo que le está hablando en el texto que leímos cuando le dice que la razón de su gozo es el incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. ¿Y qué significa conocer al Señor? Conocer al Señor significa tener una relación personal con Él por medio de la fe. Es tener una vida de intimidad con Dios, no es saber de Dios. La gente por lo regular sabe de Dios y puede darnos clase de todo lo que sabe acerca de Dios, pero no conoce a Dios. Pablo le dice, no es eso lo que vale es que tú tengas una vida de pasión por Dios. Es una vida donde Dios sea lo principal para ti. Es una vida donde el centro, desde donde fluye todo lo que tú haces, todo lo que tú dices, todo lo que tú vives, es el Señor. Pablo, partiendo de esa experiencia, le dice, esa es la causa del verdadero gozo. Eso es lo que verdaderamente tiene valor. Y cuando nosotros nos sumergimos en nuestro texto, cuando nosotros vamos a ver qué quiere Dios que aprendamos por medio de lo que el apóstol Pablo enseña allí, lo primero que podemos ver es que conocer a Jesús tiene un valor incomparable por encima de todas las cosas de este mundo. Mira lo que dice el texto. Pablo se está enfrentando y le está advirtiendo a ellos por hombres que quieren arruinar ese gozo. A estos hombres él le dice en el versículo de este capítulo, cuídense de esos perros, de esos malvados, hombres religiosos que querían imponer cargas tradicionales sobre los creyentes, que le exigían que tenían que cumplir la ley, sobre todo la circuncisión. En el capítulo 1, Pablo los describe a ellos como aquellos que predicaban por envidia y contienda, aquellos que querían imponer aflicciones constantes sobre los creyentes, hombres que se gozaban de sus logros en la vida por encima de su relación con Dios. Y al hacer esto estaban minimizando, estaban negando la suficiencia de Cristo para la vida del hombre. Pablo le dice a ellos, eso no es verdad, lo que ellos están enseñando no es verdad.
Le dice, y yo sé que no es verdad, porque yo he tenido y todavía tengo más que ellos en que gloriarme. Y entonces él pasa a enseñarle, partiendo de su vida personal y su testimonio, por qué Cristo vale más. Mira lo que dice el versículo 4. Allí Pablo comienza a hablar de sus logros. Capítulo 3, versículo 4, Pablo habla de sus logros religiosos y ceremoniales. Él le dice, si alguien tiene o cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más, circuncidado a los 8 días de nacer. Pablo dice, yo tengo lo que muchos de ellos no tienen, porque en su condición de prosélitos, es decir, de creyentes que se convirtieron viniendo de otros pueblos o de otras religiones, ninguno, aunque cumplía la ley, la había cumplido a la perfección como Pablo. Fue circuncidado al 8º día de nacer. Pablo le presenta sus logros familiares. Versículo 5 también, él le presenta su abolengo sobre ellos. Le dice, yo soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Dice, yo soy un hebreo de pura cepa. Le está diciendo, yo pertenezco a la aristocracia de los judíos. La tribu de Benjamín era considerada la aristocracia de los judíos. De allí salieron muchos hombres valientes que defendieron la nación. De allí salió el primer rey de Israel, el rey Saúl. Pablo dice, ninguno de ellos tiene familiarmente lo que yo tengo. Pablo le habla de sus logros personales porque les dice, no solamente yo soy un hebreo de pura cepa, sino que yo soy, en cuanto a la ley, un fariseo. Y no cualquier tipo de fariseo. Un fariseo que no cae en corrupción, que no acepta soborno. Con tanto celo que fui un perseguidor de la iglesia, dice Pablo. Pero lo mejor es lo que él dice en el versículo 7. Él dice, pero ¿tú sabes qué? Todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Pablo le está diciendo aquí, todo lo que para mí era una ganancia, todo lo que para mí era una ventaja, un beneficio recibido o adquirido, lo que el mundo le daba valor, dice Pablo, ya para mí no sirve. No tiene importancia, lo estimo como pérdida, como algo que no me aporta. ¿Por qué? Porque Cristo vale más. Cristo vale más, mis hermanos. Y no solo vale más, sino que tiene un valor incomparable sobre todas las cosas de este mundo. La palabra incomparable significa que tiene mayor calidad, que tiene un valor inalcanzable ante todas las cosas que nosotros podemos tener. Eso es lo que dice Pablo. El término que Pablo usa aquí apela a una dimensión de alto grado. Consiste, como dice la Reina Valera del 60, en conocer la excelencia de Cristo. La Nueva Traducción Viviente dice el infinito valor. Me gusta lo que dice un autor comentando este pasaje. Él dice la sobrepujante grandeza del Señor. Pablo dice eso es lo que vale. Lo que ellos tienen no vale y fortalece su renuncia a las cosas de este mundo cuando en el mismo versículo 8 le dice, todo eso yo lo considero como basura. Residuos inútiles, residuos desechados. Todavía más fuerte, cuando Pablo le dice basura, le dice, todo eso es estiércol. Imagínate cómo suena eso en nuestro lenguaje coloquial. Fíjate cómo Pablo desecha los logros que tiene en el mundo. Porque él le dice, nada de eso te puede dar lo que el incomparable valor de Cristo te puede dar. ¿Sabes lo que nada de eso te puede dar? Lo único que tú puedes recibir cuando te dedicas a conocer a Dios y es el perdón de tus pecados. Y en el perdón de tus pecados, la posibilidad de asimilar a Cristo, de apropiarte de Él, de hacerte uno con Él de forma tal que Él determine todo lo nuestro, tanto en tu vida como en tu muerte. Pablo ya le había hablado de eso a estos hermanos. En el versículo 27 del capítulo 1, Pablo le dice, ¿sabes qué? Para mí, vivir tiene un solo sentido, Cristo. Y morir con Él es mi ganancia, le dice Pablo. El salmista en el Salmo 73, versículo 25, nos lo dice de otra forma. Porque el salmista dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Dice, y fuera de ti, nada deseo en esta tierra. Nada, porque el incomparable valor de las cosas está en conocer
a Cristo Jesús, nuestro Señor. Conocer a Cristo vale más, mis hermanos, por lo que vemos en este pasaje, ya que nos da una correcta valoración de la vida. Mira lo que dice Pablo en el versículo 9. Él ha desechado todo esto por conocer a Cristo y dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Pablo está diciendo, conocer a Cristo me ha dado una valoración correcta de la vida, de forma tal que el importante no soy yo, el importante es Él. Dice, la vida no se trata de mí, se trata de Él. Todo lo que yo hago tiene que apuntar a un solo lugar y tiene que apuntar a Cristo. La justicia no son mis logros. Lo que yo tengo me guía únicamente a la condenación. Eso es la ley. Me sirve para ganar todo en este mundo, pero para perder mi alma. Dice Pablo, me dice, eso no es lo que vale, porque el mundo pasa y con él pasan sus deseos. Eso no vale de nada, dice Pablo. Dice, ahora, conocer a Cristo tiene un valor incomparable. ¿Saben por qué? Porque aunque el cielo y la tierra pasarán, la palabra y la voluntad de Dios no pasará. Conocer a Cristo tiene un valor incomparable, porque aunque el mundo pase y sus deseos, lo que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Pablo dice, no pierdas de vista eso. Conocer a Cristo tiene un valor incomparable sobre todas las cosas de este mundo. Y con esa correcta valoración de la vida, Cristo vale más porque es Cristo quien te da una verdadera identidad en esta tierra. Lo que logras en este mundo, mi hermano, no te define. No es eso lo que Dios tiene para ti. Tu verdadera identidad está en Cristo. Es Cristo que te hace valioso más que cualquier otra cosa que tú puedas tener. Lo mejor en este mundo no es ser conocido como el licenciado, el doctor, el abogado. Lo mejor en este mundo es ser conocido como el Hijo de Dios. Es que cuando la gente te ve a ti, ve a Cristo. Cuando tu identidad se basa en las cosas de este mundo, vas a tener una vida miserable. Vas a tener una vida miserable contigo mismo porque no vas a tener el gozo y el disfrute que puedes tener a los pies de Cristo. Vas a tener una vida familiar miserable porque todas tus exigencias y todas tus enseñanzas van a estar basadas en tu pecado y en tu egoísmo, en tu satisfacción personal y no en lo que puedes mostrar a otros acerca del Señor. Vas a tener una vida laboral miserable porque te vas a convertir en un esclavo del trabajo. Vas a tener una vida de paternidad miserable porque tu paternidad va a consistir en lo que puedes recibir de tus hijos y no en lo que en Cristo tú puedes darle a ellos. Necesitamos hacer de Cristo nuestra pasión. Necesitamos entender diariamente que no hay nada en este mundo que se pueda comparar con Él. Conocerlo a Él tiene un valor incomparable. ¿Saben por qué? Porque dice la palabra de Dios que en Cristo nosotros estamos completos. No necesitamos nada más. Todo lo que Dios te permite tener y te permite lograr en este mundo, lo hace para que en sus propósitos tú le sirvas a Él y a su reino, no que te sirvas a ti para un reino personal. Servirte a ti te dejará vacío, pero dedicarte a conocer a Cristo tendrá en tu vida, desde hoy y hasta la eternidad, un valor incomparable. Estaba escuchando un día un programa de deportes, estaba escuchando la entrevista que le hacían a un pelotero dominicano de las Grandes Ligas, un muchacho joven, exitoso, sumamente rico, que ha logrado todo lo que se puede lograr en el mundo del béisbol. Y el entrevistador se gozaba en los logros de este muchacho. Y le preguntaba, ¿y cómo fue la experiencia de tal juego? ¿Y cómo te sentiste cuando ganaste tal cosa? Y con la magia de los comunicadores, él fue llevando la entrevista a un punto ya que llegó a la cima. Y al llegar a la cima, vino la pregunta que todos esperábamos. Le preguntó, ¿qué te falta por lograr en tu vida y en el béisbol? Y sonaron las fanfarrias. Y me imagino, por la expectación que yo tenía, la expectación que tenía él. Aquel hombre hizo un silencio inesperado.
Y para mí todavía la expectativa creció más. Se quedó en silencio y pasaron algunos segundos. Y antes de que el entrevistador volviera a hablar, aquel muchacho dijo, me falta conocer a Jesús. Me falta conocer a Jesús. Él dijo, me falta conocer a Jesús porque yo lo he logrado todo. Vengo de una familia que no tenía nada y ahora lo tenemos todo. Dice, me puedo dar el lujo de cada año rentar un avión para mí, para mi esposa, mis hijos, para mi familia, llevarme mis hermanos con sus familias también a un lugar donde escogemos para pasar las vacaciones. Me puedo dar el lujo que yo quiera, pero tengo un problema. Dice, nada de eso ha llenado mi corazón. Solamente Cristo, mi hermano, te va a dar lo que tu corazón necesita. Solamente conocer a Cristo tiene un valor incomparable por encima de cualquier cosa de este mundo. Nosotros estamos anhelando lo que el mundo tiene y el mundo está anhelando lo que nosotros tenemos. Estamos extraviados y necesitamos saber que no hay nada que se compare con el maravilloso conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor y tu Señor. Y está disponible para ti cada momento de tu vida. Cristo vale más que cualquier cosa que podamos tener en este mundo. ¿Y saben por qué Cristo vale más, mis hermanos? Porque Pablo dice, hay una obra que Cristo está haciendo en nosotros y yo la quiero. Mira lo que él dice en el versículo 10. Después que él dice, yo quiero conocer a Cristo, ser hallado en la justicia de Cristo, Pablo dice, y conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte. Pablo dice, pero déjame decirte algo. Yo no quiero saber de Cristo, yo quiero un conocimiento profundo acerca de Cristo. Pablo dice, yo no quiero la teoría, yo quiero la práctica. Yo quiero un conocimiento vivencial, no simplemente intelectual. Él dice, yo quiero saber verdaderamente lo que significa cada día tener una relación profunda con Él, una relación íntima al punto de ser transformado por su poder, de vivir su obra en nosotros y de que esta obra sea nuestra verdadera ganancia en este mundo. Gordon Fee, un maestro de las Escrituras, comentando este pasaje, hace un comentario que a mí me gustó mucho. Él dice, el cristiano intelectual, y cuando estoy hablando de intelectual, no estoy hablando ni despreciando el estudio de la palabra y de Dios, sino que se está refiriendo a aquel cristiano que solamente sabe de Dios. En un lenguaje musical, y los muchachos me van a entender, que son cristianos de oído. No porque te has dedicado a estudiar a Dios, sino porque estás escuchando y simplemente haciendo lo que escuchas en otro. Dice, el cristiano intelectual sabe, pero no conoce. Y al saber, sin conocer, se convierte en un desafortunado. Pablo dice, yo no quiero ser un desafortunado. Yo quiero conocer a Cristo a profundidad. El verbo que Pablo usa en este pasaje para hablar de conocer, expresa la idea de un conocimiento que se experimenta. Yo lo sé porque yo he estado allí. Yo sé que nosotros hemos tenido esa experiencia. En un momento escuchamos hablar a alguien de algún tema, de algún lugar, de alguna situación, y nosotros podemos decir, ese no sabe lo que está diciendo, porque yo he estado ahí. Yo sé lo que es eso que hay ahí, yo sé cómo hay que bregar ahí. Pablo está diciendo aquí, yo quiero ser de esa gente. Yo no quiero estar mirando de lejos. Yo quiero ir marchando al lado de Cristo. Yo quiero que Él sea lo que vaya determinando mi vida. Es un conocimiento que llega a saber algo porque lo ha investigado en la práctica. Un conocimiento que siente lo que conoce. Esa era la meta de Pablo y debe ser tu meta y mi meta cada día en la vida. Pablo dice, yo quiero conocer profundamente a Cristo. Y hay dos maneras de conocerlo. Experimentando el poder de su resurrección. Una vez más, Pablo hace un contraste aquí entre la pérdida y la ganancia. Porque él dice, yo no quiero el poder del mundo,
Yo quiero el poder de Dios. El poder del mundo no sirve para nada. Yo quiero experimentar el poder de Dios que es capaz de hacer hasta lo imposible, como la resurrección de Cristo. Ese poder tú y yo lo tenemos a disposición diariamente. Ese poder, le dice Pablo a los Efesios, está obrando en nosotros, dice Pablo en el capítulo 1 de Efesios. ¿Por qué? Porque el mismo poder con el que Dios levantó a Cristo de los muertos es el poder que te sacó a ti del pecado para darte una nueva vida. Pablo dice, yo quiero conocer ese poder. La palabra poder implica que Pablo quiere conocer aquel poder que destruyó la muerte como una dinamita, pero aquel poder que como un dínamo causa una transformación en nosotros. Yo no sé si usted sabe lo que es un dínamo. Los que son mayores que yo saben, a mí me lo contaron. Pero yo conozco el dínamo porque antes vendían un aparatito que uno le ponía a la bicicleta. Y mientras uno daba pedales, ese dínamo prendía un bombillo. Transforma la energía mecánica que nosotros ponemos al pedalear en energía eléctrica para que haya luz. El poder del que habla aquí las Escrituras destruye como una dinamita, pero transforma como un dínamo. Es un poder santificador que te va a santificar porque te va a librar del orgullo y del egoísmo y te va a llevar a decir como el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo, el que tiene un verdadero valor, es el que vive en mí. Es un poder que va a transformar tus deseos, tus anhelos. Gálatas capítulo 5, versículo 24. Pablo dice allí que va a transformar nuestros anhelos, nos va a separar de la carne para que nuestros deseos y nuestras decisiones sean transformadas por el poder de Cristo. Es un poder que te va a transformar porque después de transformar tus anhelos te va a llevar a que todo en tu vida apunte a la gloria de Dios. Como le dijo también a los Gálatas, te va a llevar a decir que Dios me libre de gloriarme en otra cosa que no sea en la cruz de mi Señor Jesucristo, por el cual el mundo me es crucificado a mí y yo he sido crucificado para el mundo. Pablo dice, yo quiero conocer a Cristo por medio de su poder, al punto que también quiero participar de sus sufrimientos. Mis hermanos, si hay algo seguro en la vida cristiana, son las aflicciones. No podemos ser transformados si primero Dios no nos pasa por un trapiche hasta que nos deja secos sin nada y entonces vuelve y nos lleva a renacer. Cristo vino a este mundo y para lograr la victoria que tú y yo disfrutamos tuvo que sufrir por nosotros. Para nosotros lograr mostrarle al mundo esa victoria, ahora tendremos que sufrir por él. Pablo dice, yo quiero participar de su sufrimiento. Esto implica que yo voy a aceptar, Señor, lo que venga de tu voluntad, como venga y cuando venga, para que tú seas glorificado. Eso implica que yo voy a ser transformado al punto tal de que voy a estar atravesando una situación difícil y la gente va a decir, pero yo no sé lo que le pasa a ese hermano. Pero con lo que le pasa a ese hermano yo me estuviera volviendo loco. Pero Cristo en su poder nos ha transformado. Tuve que pastorear hace un tiempecito atrás a un hermano de mi iglesia recién convertido, 1 año de haber conocido al Señor, que tuvo que enfrentar una tragedia fuerte. Hace un tiempo salió, probablemente unos 2 meses, salió una noticia en los noticieros nacionales de un hombre que entró a una casa de madrugada, entró por una ventana y mató a cuchilladas a una pareja que encontró dormida. El esposo era hijo de un hermano de nuestra iglesia. Lo llama su hermana y le pregunta, ¿dónde tú estás? Estoy en tal sitio. ¿Estás solo? Le hizo unas cuantas preguntas y él le dijo, mira, yo sé que está pasando algo, dime qué pasa. Le dijo, mira, hay una situación con fulano de tal. Tu hijo le dijo, ¿está muerto? Sí. Ok, yo voy para allá, dice él. Llegamos a la funeraria y yo veo a este hermano con una tranquilidad increíble para mí. Y yo le digo a mi esposa y a unos hermanos que estaban conmigo, mira,
hay que estar atento porque fulano está raro. Y cuando él caiga, vamos a tener que recogerlo con una cuchara. Yo estaba pensando en cómo yo me pondría. Yo estaba pensando en la locura que me daría a mí un momento como ese. Pasó la noche, cerraron la funeraria. Él me dice, pastor, aquí está mi familia, yo quiero que usted le predique. Y en el parqueo, entre los carros, nos reunimos y predicamos la palabra del Señor. Después llegamos al otro día, él me dice, pastor, yo creo que usted venga mañana y que me acompañe y que volvamos a predicar la palabra. Y llego yo y encuentro a este hermano, tranquilito, sereno. Y yo no me aguanté. Le dije, mi hermano, una pregunta, ¿cómo te sientes? El hermano me dice, pastor, yo sé que usted está preocupado desde ayer, pero yo estoy bien, dice él. Yo estoy bien. Dice, usted me ve así, pero no soy yo que estoy aquí. El poder de conocer al Señor me tiene así, me dice él. Dice, a mí me dieron la noticia ayer. Cuando me dieron la noticia, yo me desplomé. Dice, y después que lloré inconsolablemente, me fui a mi rincón de oración y le dije al Señor, Señor, tú sabes que yo no puedo, pero yo sé que tú puedes. Dice, hay una diferencia en mi vida después que yo te conozco y yo quiero que mi familia la conozca, dice él. Nosotros vamos a tener que participar del sufrimiento de Cristo. Pero mi hermano, tranquilo, porque participar del sufrimiento de Cristo nos va a llevar a conocerlos más y a valorarlo más en este mundo. ¿Saben por qué? Porque el Señor dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, ustedes me van a conocer, yo estaré con ustedes y yo he vencido al mundo. El Señor le dijo a sus discípulos, Lucas capítulo 21, le dijo, a ustedes le echarán mano, lo perseguirán, entregándolo a las sinagogas y a las cárceles, llevándolo ante reyes y gobernadores por mi causa, por mi nombre. ¿Y saben lo que le dice el Señor? Pero tranquilo, que en ese momento ustedes me van a conocer. Yo estaré con ustedes y le daré palabra y sabiduría que ninguno de sus adversarios podrá resistir, ni lo va a contradecir, y ningún cabello de su cabeza perecerá. Pablo dice, ese es el Cristo que yo quiero. Eso es lo que yo quiero experimentar en mi vida, mi hermano. Esa tiene que ser nuestra meta. A eso nos está llamando la palabra de Dios. No nos está llamando a ser creyentes de domingo en la mañana. Nos está llamando a ser creyentes que vivamos todos los días de nuestra vida en todo nuestro ser, conociendo que Cristo vale más que cualquier otra cosa que yo pueda tener. No importa cuáles son tus miedos. No importa si tu miedo es el sufrimiento, tienes que saber que Cristo vale más aún por encima del sufrimiento. No importa la situación dura que estés atravesando en este momento. No es tan duro como pudiera. Ahora, yo quiero que tú pienses qué tan duro sería sin el incomparable valor de tener a Cristo en tu corazón. Cristo vale más. Y vale más porque su poder, su sufrimiento, la obra que Él está haciendo en nosotros apunta a algo mayor para cada uno de nosotros. Porque apunta a una nueva y verdadera esperanza. Hace unos años, cuando mis hijos estaban pequeños, estábamos en una playa. Y estando en la playa, una playa no muy popular, no muy concurrida, llegan unos pescadores en un bote. Y yo que soy un gran fanático de la pesca, me pasó una idea de esas que te pasan y que tú piensas cuando crees que no estás pensando nada. Y le digo a Flor Ángel, vamos a jalar la red con ellos. Vamos a experimentar qué se siente. Vamos a saber qué hay. Y tomo a los muchachos, en ese entonces solamente eran 3, y les digo, creyendo que iba a ser una gran experiencia para ellos, vamos a jalar la red con ellos. Y comenzamos a jalar la red con estos pescadores. Pesaba enormemente. Y a medida que jalábamos la red, comenzaron a hacerse heridas en nuestros dedos. Y los muchachos a la primera lo dejaron. Y Flor Ángel también.
Pero como la red pesaba tanto, en mí creció una esperanza que yo decía, mira, aquí tiene que venir una ballena con un Jonás incluido. Dice, aquí tenemos nosotros la pesca milagrosa y yo soy uno de los que está ayudando. Y comenzamos a jalar. Y cada vez que salía una herida en mis dedos, por la sal de la red, eso me ardía como que fuera fuego. Era un sufrimiento, pero yo tenía una esperanza de que algo grande venía. Sacamos toda la red. Sacamos un pececito así. Sacamos unas cuantas latas viejas y algunas basuras del fondo del mar. No salió nada. Mi esperanza se vio desvanecida. No, mi esperanza no resultó en premio, resultó en decepción. Pero nosotros estamos sufriendo en este mundo. Alrededor de 100,000 creyentes mueren cada año por el incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, por predicar su palabra, por la pasión que arde en su corazón. Pero ¿tú sabes por qué pasa eso? Porque la palabra de Dios dice que ningún sufrimiento en este mundo se compara con la gloria que va a venir en Cristo. Se compara con la esperanza que tenemos. Y eso es lo que Pablo dice aquí también. Porque Pablo le dice a ellos que ese incomparable valor de conocer a Cristo, Él lo tiene a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. De llegar al día en que Cristo venga por nosotros y nos diga, bien hecho, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Conocer a Cristo tiene un valor incomparable porque nos llena de esperanza, mis hermanos. Vamos a experimentar de todo, pero Cristo vale más. Cristo vale más ahora y valdrá más cuando Él venga por nosotros. Conocer a Cristo nos habla de tener una esperanza, de esperar algo mayor que lo que el mundo te puede dar. No caigas en la trampa del mundo. El mundo quiere dejarte aquí, pero Cristo representa una esperanza mayor y es la esperanza de vivir con Él desde hoy y para siempre. De vivir con Él aquí y de vivir en la tierra nueva que viene. Cristo representa la esperanza de dejar atrás todos esos pecados que te tienen prisionero para convertirte en libre por la poderosa gracia de nuestro Señor. Cristo tiene un valor incomparable porque no hay nada en este mundo que valga como Él. Cristo tiene un valor incomparable porque diariamente Él está obrando en tu vida. Cristo tiene un valor incomparable porque Él representa la mayor esperanza para todos nosotros. ¿Qué es lo que tú valoras en este mundo? ¿Cuál es ese objeto que ocupa el primer lugar de tu corazón? Puede ser algo material, puede ser algo sentimental, puede ser algo espiritual también, que estemos poniendo por encima del Señor. Puede ser las riquezas materiales que Dios te ha dado, pero puede ser tu familia también. Puede ser tu esposo o tu esposa. Pueden ser tus hijos. Hay algo en tu corazón que debes cuidar porque te puede quitar el gozo del incomparable valor de conocer al Señor. Hay algo que solamente tú sabes. Y hay algo que tienes que traer a los pies del Señor. Yo creo que tú te examines y le des gracias al Señor, porque a pesar de nuestra infidelidad, Él sigue valiendo más y sigue estando disponible para nosotros. Entrégale al Señor todas aquellas cosas que pueden opacar en tu vida el brillo de su gloria. Comienza a mostrarle al mundo que Cristo vale más. Comienza a mostrarle a los que te rodean que hay algo mejor que las cosas que te da el mundo. Nosotros estamos rodeados de gente que no conoce al Señor y que a veces no lo conocen porque nosotros le servimos de estorbo. Le servimos de estorbo porque si yo me concentro más en las cosas de este mundo, le estoy diciendo a Él, tranquilo, tú y yo somos iguales. Y Cristo no vale lo que tú y yo valemos. ¿Qué es lo que hay en tu corazón que opaca la gloria del incomparable valor de conocer a Cristo?
Cuando nosotros nos dedicamos a conocer al Señor, hay una pasión que va a brotar de nosotros. Hay un brillo que se va a ver. La gente va a decir, yo quiero lo que Él tiene y yo no lo tengo. Cuando yo vivo por el incomparable valor de conocer a Cristo, no importa lo que yo tenga o lo que no tenga, con todo me gozaré en el Dios de mi salvación. Mi hermano, Cristo vale más. Esa debe ser nuestra meta, conocerle a Él. Que Él sea mi pasión, que la gente lo vea a Él y no me vea a mí. Cuando yo sé que Cristo vale más, yo puedo entender lo que Él está haciendo en mi vida, puedo entender el momento en el que estoy atravesando, puedo entender que todo lo que Él me ha dado tiene un propósito y ese propósito es su gloria. Que cuando la gente nos vea a nosotros pueda alabar al Señor, que todo lo que nosotros hagamos partiendo de conocer al Señor, resulte para la alabanza y la gloria del incomparable valor de conocerle a Él.